Cuando colapsé en el trabajo, los doctores llamaron a mis padres. Ellos nunca vinieron. Pero mi hermana publicó una foto, finalmente, un día sin la reina del drama. Así que hice una llamada y vendí algo que ellos pensaban que era suyo. ¿Quién es dramático ahora? Las luces fluorescentes en la sala de emergencias todavía zumbaban sobre mi cabeza cuando levanté mi teléfono a las 2 de la madrugada y lo vi. La publicación de Facebook de mi hermana. Una selfie, sonrisa completa, copa de vino, etiqueta bendecida. La leyenda decía, finalmente, un día sin la reina del drama. 47 me gusta, 3 emojis de risa de la cuenta de mi madre. Yo estaba acostada en una cama de hospital con una vía intravenosa en mi brazo porque había colapsado a mitad del turno. El hospital llamó a mis padres. Ellos nunca vinieron. Pero resulta que esa publicación era lo menos importante de lo que mi familia estaba haciendo a mis espaldas. Porque mientras yo trabajaba turnos dobles para mantener un techo sobre sus cabezas, mi propio padre había robado mi identidad y la de mis hijas de 7 años para alimentar una deuda que yo no sabía que existía. Y ellos estaban a 2 semanas de hacer que me declararan legalmente incompetente para tomar todo lo que poseía. Lo que hice a continuación comenzó con una llamada telefónica. Y para fin de mes, ellos eran los que no tenían hogar. Antes de continuar, por favor tómense un momento para darle me gusta y suscribirse, pero solo si realmente conectan con esta historia. Y si quieren, dejen su ubicación y su hora local en los comentarios. Me encanta saber desde dónde están escuchando. Mi nombre es Donna. Tengo 33 años. Soy enfermera del turno de noche y madre soltera de una niña de 7 años llamada Lily. Y esto es lo que sucedió cuando dejé de ser la persona de la que todos podían tomar algo. Ahora, permítanme llevarlos de regreso a un martes por la noche en octubre, la noche en que mi cuerpo finalmente cedió. El pasillo en el hospital del condado de Riemont olía a cera para pisos y café rancio. Llevaba 14 horas en un turno que se suponía que solo sería de 10. Carla, la otra enfermera de la noche, había llamado para decir que tenía gripe, así que me quedé. Siempre me quedaba. Mis manos habían comenzado a temblar alrededor de la hora 11. No el tipo de temblor que notas, el tipo que escondes. Presionas las palmas planas contra el carro de medicamentos. Agarras el bolígrafo un poco más fuerte. Respiras a través del temblor y registras un paciente más. Para la hora 13, las luces fluorescentes tenían un halo alrededor de ellas. Mi visión nadaba en los bordes. Me dije a mí misma que era solo la iluminación. Para la hora 14, estaba caminando por el pasillo este hacia la estación de enfermeras con una pila de formularios de admisión. Mis rodillas se doblaron primero, luego el piso subió rápido. No recuerdo haber golpeado el suelo. Recuerdo el sonido, los formularios esparciéndose, un zapato chirriando en la baldosa, alguien gritando mi nombre, luego las baldosas del techo contándolas. 1, 2, 3. La máscara de oxígeno. Deshidratación severa, colapso por fatiga crónica. Eso es lo que el médico tratante de la sala de emergencias escribió en mi historial. Querían mantenerme durante la noche para observación y líquidos. No discutí, no podía. Acostada en esa cama, miré mi teléfono. El protocolo de contacto de emergencia del hospital ya se había activado. Habían llamado a mi padre, Gerald Paxton. Sin respuesta. Habían llamado a mi madre, Patricia. Correo de voz. Pensé en Lily, dormida en casa. Se suponía que mi madre la estaba cuidando. Usualmente lo hacía en mis turnos de noche, pero nadie me había devuelto la llamada para confirmar nada. Busqué mi teléfono para enviar un mensaje de texto a mi madre. Fue entonces cuando vi la notificación de Facebook. Danielle Mary Paxton, mi hermana menor, 28 años. La publicación tenía una marca de tiempo de 40 minutos después de que el hospital llamara a nuestros padres. La foto era una selfie. Danielle en el sofá de la sala de estar. Mi sofá en mi casa sosteniendo una copa de vino tinto. Sonrisa completa. No se necesita filtro cuando estás tan complacida contigo misma. La leyenda decía, finalmente, un día sin la reina del drama. 47 me gusta. Me desplacé a través de ellos.
Nombres que reconocí. Karen del grupo de oración de la iglesia. Mike, quien dirigía la ferretería. Janine, la compañera de caminata de mi madre. Gente de Riemont. Gente que me conocía. Un comentario destacó. Brenda Ollister, quien vivía a 2 calles de distancia. ¿Estás siendo dramática de nuevo? La respuesta de Daniele, no tienes idea. Seguí desplazándome. 3 reacciones de cara riendo en la parte superior. Toqué para ver quiénes eran. La tercera era mi madre, Patricia Paxton. Un emoji de risa mientras su hija mayor estaba acostada sola en una cama de hospital. Puse el teléfono boca abajo sobre la delgada manta del hospital. No lloré. Miré las baldosas del techo de nuevo. Esto no era nuevo. Esa es la parte que pesaba más. Cada vez que me enfermaba, cada vez que pedía ayuda, cada vez que mi cuerpo mostraba cualquier signo de romperse bajo el peso que llevaba, la palabra siempre era la misma, dramática. La primera vez que colapsé hace 2 años, mi padre ni siquiera subió las escaleras. Lo dijo desde la puerta de la cocina, las enfermeras no colapsan. Solo quieres atención. Levanté el teléfono de nuevo e hice una captura de pantalla de la publicación. No sé por qué. Instinto tal vez. O tal vez alguna parte de mí ya sabía que la necesitaría. Pero esa publicación de Facebook, esa era solo la herida que podía ver. El daño real estaba en lugares donde no había pensado mirar todavía. Me dieron el alta a la mañana siguiente a las 7:15. Conduje a casa yo misma. 30 minutos en la ruta 9 con la ventana entreabierta porque la calefacción del auto me mareaba. El aire de octubre era agudo y húmedo y me mantuvo erguida. Entré en el camino de entrada de 412 Maple Lane, la casa que mi abuela Ellen me dejó cuando falleció hace 12 años. Una casa estilo Cape Cat de 3 habitaciones con un buzón inclinado y un porche que necesitaba pintura. La escritura archivada en la oficina del registrador del condado leía un nombre, Donna Marie Paxton, propietaria única, dominio absoluto. Entré por la puerta principal. Gerald estaba sentado en el sillón reclinable viendo un programa de entrevistas matutino. Miró hacia arriba, miró de nuevo a la pantalla. ¿Te ves bien? No hagas un escándalo de esto. En la cocina, mi madre estaba parada frente a la estufa revolviendo avena. No se dio la vuelta. Hay café si quieres. Daniel estaba en el sofá desplazándose por su teléfono. No levantó la vista en absoluto. Me paré en el pasillo de mi propia casa y esperé. 3 segundos. 5, nadie preguntó. Nadie dijo, ¿estás bien? Nadie dijo nada. Subí las escaleras. Lily estaba sentada en su cama ya vestida para la escuela, con su mochila puesta. Ella lanzó sus brazos alrededor de mí. Mamá, el abuelo dijo que solo estabas cansada. Estoy bien, bebé, dije. Déjame cambiarme y te llevaré. La abracé durante mucho tiempo. Luego la senté y miré alrededor de la habitación. Su pequeña habitación en la casa que mi abuela me dio. La casa donde mi familia vivía sin pagar alquiler porque yo creía que eso es lo que significaba la familia. De pie en ese pasillo, me sentí como una invitada en mi propio hogar. En la mesa de la cocina, había notado un sobre blanco. Dirección del remitente, el juzgado del condado. Estaba dirigido a Gerald Paxton. No lo abrí. No era mi correo, pero lo recordé. No sabía de qué se trataba ese sobre. No todavía, pero lo sabría. Y cuando lo hice, cambió todo. Una semana después, estaba de vuelta en el trabajo. Horas reducidas. La enfermera encargada insistió. Mi cuerpo se estaba recuperando. Mi mente no. El departamento de facturación del hospital necesitaba información financiera actualizada para mi visita a la sala de emergencias. Verificación de seguro, opciones de planes de pago, el papeleo habitual. La coordinadora de facturación, una mujer llamada Janet, sugirió que verificara mi informe de crédito para asegurarme de que todo estuviera al día. Solo en caso de que haya embargos o problemas con sus reclamos de seguro, dijo. Nunca había verificado mi informe de crédito, ni una vez en 33 años. No tenía deuda de tarjeta de crédito.
No tenía un préstamo de auto. Era dueña de mi casa por completo. No había nada que verificar. O eso pensaba. Esa noche, me senté en mi auto en el estacionamiento del hospital con mi computadora portátil equilibrada en el volante. Fui a annualcreditreport.com y obtuve los 3 burós. El número me golpeó primero. Puntaje de crédito 520. Eso no podía ser correcto. No tenía deudas. Pagaba mis facturas a tiempo. Nunca me había atrasado en un pago de nada en mi vida. Entonces las vi. 3 cuentas de tarjetas de crédito que nunca había abierto. Una con un saldo de $22.000. Una con $14.500. Una con $10.500. Total $47.000. Todas abiertas dentro de los últimos 3 años. Pagos mínimos realizados durante unos meses en cada una, luego nada. Morosas. Enviadas a cobranzas. Mis manos estaban temblando de nuevo. No por fatiga esta vez. Llamé al número que aparecía para el banco First Union. Un hombre llamado Russell Briggs respondió. Analista de crédito senior en la sucursal de Riemont. Verifiqué mi identidad, fecha de nacimiento, últimos 4 dígitos de mi seguro social, apellido de soltera de mi madre. Señora, dijo y hizo una pausa. Las solicitudes fueron enviadas usando su número de seguro social. La dirección de facturación en las 3 es su dirección particular. Sabía de quién era esa letra antes incluso de abrir el archivo adjunto. Russell me envió por correo electrónico las solicitudes escaneadas esa noche. Las abrí sentada en el estacionamiento de un McDonald's porque no quería estar en la casa cuando mirara. La firma en la primera solicitud se inclinaba fuertemente hacia la derecha. La P mayúscula en Paxton tenía ese pequeño rizo en la parte superior, un hábito que mi padre nunca rompió. Lo había visto firmar tarjetas de cumpleaños, permisos escolares y sobres de donación de la iglesia con esa misma mano durante 30 años. Gerald Raymond Paxton. Ni siquiera había intentado imitar mi letra. Simplemente había firmado su nombre en mi vida y asumió que yo nunca miraría. Me senté en ese estacionamiento durante 10 minutos. Motor apagado, pantalla brillando en la oscuridad. $47.000. Eso era casi 2 años de mi salario neto después de impuestos. Dinero que nunca pedí prestado. Dinero que nunca gasté. Dinero que ahora estaba destruyendo mi puntaje de crédito mientras yo trabajaba turnos dobles para mantener las luces encendidas en una casa que mi familia trataba como suya. Pensé en el pasado. Gerald perdió su trabajo de plomería hace 6 años. Dijo que su espalda cedió, solicitó discapacidad, pero fue denegada. Estaba en casa todo el día después de eso. Lo veía en la computadora portátil tarde en la noche. Pensaba que estaba leyendo las noticias, viendo YouTube, lo que sea que hicieran los padres jubilados. Ahora entendía que eran esas noches tardías. Levanté el teléfono y llamé a Maggie Coulton. Habíamos sido compañeras de cuarto en el 3er año en la Universidad Estatal de Ohio antes de que ella fuera a la escuela de leyes y yo a la escuela de enfermería. Ella practicaba derecho inmobiliario y de propiedad en Grover City, 30 minutos al este. No habíamos hablado en unos meses. No perdí tiempo en charlas triviales. Maggie, necesito ayuda. Creo que mi padre robó mi identidad. Ella guardó silencio durante 2 segundos. Entonces no lo confrontes. No lo menciones. Ven a mi oficina mañana por la mañana. Trae todo. Antes de colgar, dijo una cosa más. Donna, verifica el crédito de tu hija también. Me congelé. Esa noche, esperé hasta que Lily estuviera dormida. Arropé la manta alrededor de sus hombros, cerré su puerta a la mitad como le gustaba, y fui a mi habitación. Verificar el crédito de un menor no es como obtener tu propio informe. Tienes que contactar a cada buró directamente. Equifax, Experian, TransUnion, con el número de seguro social del niño, una copia de su certificado de nacimiento y tu identificación como padre. Comencé el proceso en línea. Un buró tuvo un resultado dentro de la hora. Una tarjeta de crédito abierta hace 6 meses a nombre de Lily Marie Paxton. Saldo $1.200.
Cerré la computadora portátil lentamente. La puse en la mesita de noche y miré la puerta de Lily al final del pasillo. Tenía 7 años. Apenas podía escribir su propio nombre en cursiva. Y alguien había usado su número de seguro social, un número que guardaba en una caja de archivos cerrada con llave en el armario de mi dormitorio, para abrir una línea de crédito. Me levanté y fui al armario. La caja de archivos estaba allí. La cerradura estaba intacta, pero cuando la abrí, noté espacios vacíos. Mi certificado de nacimiento original había desaparecido. Mi antigua tarjeta de seguro social había desaparecido. La tarjeta de seguro social de Lily todavía estaba allí, pero alguien había manipulado la carpeta recientemente. Los papeles estaban desordenados. Puedes tomar de mí. Puedes llamarme dramática. Puedes reírte de mí en internet mientras estoy acostada en una sala de emergencias. Pero no tocas a mi hija. Esa es la línea. No hay segunda oportunidad después de esa línea. No bajé las escaleras. No grité. Me senté en el borde de mi cama e hice una lista. Informes de crédito, escritura, certificado de nacimiento de Lily, firmas escaneadas, todo lo que Maggie necesitaba, y ese sobre del Tribunal del Condado. Todavía no había descubierto qué decía. La oficina de Maggie estaba encima de una tintorería en Main Street en Grover City. Abogada de pueblo pequeño, oficina de pueblo pequeño. Pero la mujer detrás del escritorio era todo menos pequeña. Ella leyó mis informes de crédito en silencio, haciendo notas en los márgenes con un bolígrafo rojo. Esto es robo de identidad familiar de libro de texto, dijo. Delito federal. Las 3 solicitudes usaron tu seguro social, tu dirección y una firma falsificada. Le entregué mi teléfono con la foto que había tomado del sobre del juzgado en la mesa de la cocina de Gerald. Ella estudió la dirección del remitente. ¿No lo abriste? No es mi correo. ¿Inteligente? Se volvió hacia su computadora y abrió el expediente público del Tribunal del Condado, escribió mi nombre, se desplazó, se detuvo. Vi cambiar su rostro. No dramáticamente. Maggie nunca fue dramática, pero su mandíbula se tensó una fracción. Donna. Giró la pantalla hacia mí. Tu padre presentó una petición de tutela sobre ti hace 2 semanas. Leí la pantalla. Petición de tutela de Donna Marie Paxton. Presentada por Gerald R. Paxton. La razón declarada. La demandada tiene un historial documentado de episodios médicos consistentes con capacidad mental disminuida. Bajo la sección de testigos de apoyo, un nombre, Danielle Paxton. La petición fue presentada 3 días después de mi última hospitalización. 3 días. Habían estado esperando a que colapsara para tener papeleo fresco. Si esto se aprueba, dijo Maggie en voz baja, tu padre se convierte en tu tutor legal. Él controla tus finanzas. Él puede vender la casa. Mi casa. La casa que mi abuela me dejó a mí. La casa donde Gerald Paxton había vivido sin pagar alquiler durante 12 años mientras robaba mi identidad y apostaba $47,000 bajo mi nombre. Mi propia hermana firmó una declaración jurada diciendo que yo era mentalmente incapaz. La misma hermana que publicó una selfie mientras yo estaba en la sala de emergencias. Maggie me dijo que no lo confrontara. Pero esa noche, de pie en la cocina de mi propia casa, necesitaba ver su cara cuando preguntara, no para exponerlo, solo para saber. Gerald estaba sirviendo café, de espaldas a mí. La televisión murmuraba desde la sala de estar. Papá, ¿alguna vez has usado mi número de seguro social para algo? No se dio la vuelta. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una directa. Dejó la cafetera, todavía mirando hacia el mostrador. No, ¿por qué lo haría? Verifiqué mi crédito hoy. 5 segundos de silencio. Levantó su taza, tomó un sorbo, se dio la vuelta lentamente. Su rostro estaba plano, ensayado. Los informes de crédito tienen errores todo el tiempo. No te alteres. 3 tarjetas, $47,000. Sus ojos parpadearon solo por medio segundo, luego se estabilizaron. No sé de qué estás hablando, y no aprecio la acusación. Mi madre apareció en la puerta.
Debe haber estado escuchando desde el pasillo. ¿Qué está pasando? Gerald intervino antes de que yo pudiera responder. Ella está comenzando de nuevo. Patricia me miró con esa expresión particular, la que usaba cuando quería que yo me sintiera como el problema. Por favor, no hagas esto esta noche. Acabamos de cenar. Miré a mi madre. ¿Lo sabías? No. ¿Qué? Donna, me estás asustando. Sostuve su mirada por un largo momento. Luego me levanté de la mesa. ¿Está bien? Caminé hacia las escaleras. Estaba 4 escalones arriba cuando lo escuché. La voz de Gerald, baja, casi un siseo, dirigida a Patricia. Ella está investigando. Necesitamos movernos más rápido. Él no sabía que yo podía escuchar. Y no sabía que yo ya sabía hacia dónde se estaban moviendo. A la mañana siguiente, estaba empacando el almuerzo de Lily, sándwich de pavó, rodajas de manzana, caja de jugo, cuando sonó mi teléfono. Daniele. Respondí. Hola. Su voz era suave, preocupada. La actuación ya había comenzado. Escuché que estabas molesta por algunas cosas de crédito. Papá me dijo. ¿Lo hizo? Mira, todos están preocupados por ti después de lo del hospital. Tal vez deberías tomar un descanso. Como realmente hablar con alguien. ¿Te refieres a un terapeuta para probar que soy inestable? Una pausa. Ella se recuperó rápidamente. Me refiero a alguien que pueda ayudar. Danny, firmaste un documento en el juzgado del condado hace 2 semanas. La pausa esta vez fue más larga. Podía escuchar su respiración cambiar. Yo. Eso fue solo por si acaso. Papá dijo que era para protegerte. ¿Protegerme de qué? De ti misma, Donna. Colapsaste en el trabajo 2 veces en 3 años. No puedes seguir así. Cerré la lonchera de Lily. Clic. Colapsé porque trabajo 70 horas a la semana para mantener un techo sobre los 4 en mi casa. Es la casa de la familia. Lee la escritura, Danny. Colgó. Lily bajó las escaleras con su mochila. ¿Quién estaba en el teléfono, mamá? La tía Danny. ¿Va a venir? No, bebé. Vamos a llevarte a la escuela. Conduje a Lily a la primaria Riemont y la vi caminar a través de las puertas. Luego me senté en el auto por 1 minuto, agarrando el volante. 10 minutos después, Gerald llamó. Dejé que sonara hasta el correo de voz. Su voz era tensa, controlada, de la manera en que se ponía cuando estaba acorralado. Necesitas detener esta tontería, niña. Soy tu padre. Todo lo que he hecho es por esta familia. Si presionas esto, no tendrás una familia restante. Y ya le dije al pastor Avery que vamos a tener una reunión familiar el domingo para resolver esto juntos, como hacen las familias. Guardé el correo de voz. Lo iba a necesitar. 2 días después, estaba de vuelta en la oficina de Maggie. Ella tenía la escritura extendida en su escritorio junto a una búsqueda de título de propiedad que había realizado durante la noche. Donna Marie Paxton, propietaria única, dominio absoluto, leyó en voz alta. 5 copropietarios, sin embargo, excepto las cuentas de crédito fraudulentas que haremos eliminar una vez que se procese el informe de robo de identidad. Sin hipoteca, título limpio, así que puedo venderla. Puedes venderla hoy si quieres. No necesitas el permiso de nadie. Han vivido allí 12 años. ¿Pueden reclamar algo? Maggie se recostó. ¿Alguna vez pagaron alquiler? No. ¿Hay un contrato de arrendamiento, escrito o acuerdo verbal? No, son mis padres. Solo dejé que se quedaran. Entonces legalmente, son licenciatarios. Puedes revocar esa licencia con un aviso por escrito de 30 días. La ley de Ohio no requiere más que eso para no inquilinos sin contrato. Me senté con eso por un momento. 12 años de puertas abiertas y legalmente tenían menos derecho a esa casa que un inquilino de mes a mes. Maggie me dio el nombre de una agente inmobiliaria en Grover City, no en Riemont, donde el chisme viajaba más rápido que el correo.
La conocí la tarde siguiente. Su nombre era Lynn Draper. Caminó por 412 Maple Lane mientras mi familia estaba fuera. Gerald en su juego de cartas de los martes, Patricia en la iglesia, Daniel en el trabajo. Lynn tomó fotos, midió habitaciones y revisó el techo desde el camino de entrada. La listaría en 185, dijo. Barrio sólido, buena estructura. Firmé el acuerdo de listado en su auto, pero le dije que lo retuviera. No lo pongas en el servicio de listado múltiple todavía. ¿Cuándo?, preguntó ella. Te diré cuándo. La casa estaba lista para irse, pero necesitaba una cosa más antes de poder moverme. A la mañana siguiente, presenté informes de robo de identidad en identitytheft.gov. Uno para mí, uno para Lily. La Comisión Federal de Comercio asignó números de caso en minutos. Imprimí las confirmaciones y conduje al departamento de policía de Riemont. El oficial Dale Harris estaba en el mostrador principal. A mediados de sus 40, corte militar, una cara tranquila que probablemente había escuchado cosas peores. Puse los informes de crédito, las solicitudes escaneadas con la letra de Gerald y los números de confirmación de la Comisión Federal de Comercio en el mostrador. Necesito presentar un informe por robo de identidad, dije. La persona que lo hizo es mi padre. Él vive en mi casa. Harris miró el papeleo, me miró a mí, asintió una vez. Tome asiento, señora. Esto tomará alrededor de 1 hora. Tomó 1 hora y 20 minutos. Él documentó todo, me dio un número de caso y su línea directa. Esa tarde, Maggie presentó una moción para desestimar la petición de tutela en el Tribunal del Condado. Ella adjuntó 2 cosas. Primero, una carta de mi médico personal, la doctora Annette Error, confirmando que mis hospitalizaciones fueron causadas por agotamiento físico y deshidratación, no enfermedad mental, no deterioro cognitivo, no capacidad disminuida. Segundo, el informe de robo de identidad estableciendo que Gerald tenía un motivo financiero directo para obtener el control de mis activos. El juez verá esto antes de la fecha de la audiencia, dijo Maggie. ¿Es fuerte? Esa noche, escuché el correo de voz de Gerald una vez más. Su voz sonaba a través de mis auriculares mientras Lily dormía al final del pasillo. Si presionas esto, no tendrás una familia restante. Y ya le dije al pastor Avery que vamos a tener una reunión familiar el domingo para resolver esto juntos, como hacen las familias. Él quería una reunión pública. Quería a la iglesia detrás de él. Quería 25 testigos para ver a su hija inestable desmoronarse. Bien, le daría su reunión. Bien, necesito hacer una pausa aquí por un segundo porque sé lo que algunos de ustedes podrían estar pensando. ¿Por qué no simplemente confronté a mi padre directamente y manejé esto en privado? Y honestamente, lo intenté. Escucharon esa conversación en la cocina. Él me miró a los ojos y mintió. Mi madre fingió que no entendía. Mi hermana me dijo que necesitaba ayuda profesional. La misma hermana que firmó un documento judicial para que me declararan incompetente. Así que, permítanme preguntarles esto. Si su padre abriera una tarjeta de crédito bajo el nombre de su hija de 7 años, ¿lo mantendrían en la familia? Díganme en los comentarios. Ahora de vuelta a la historia porque el domingo se acercaba. El domingo llegó frío y brillante. La iglesia comunitaria de Riemont se encontraba al final de Oakwood Drive. Tablillas blancas, campanario estrecho, un estacionamiento de grava que crujía bajo cada neumático. Yo había sido bautizada allí. Lily había sido bautizada allí. El funeral de mi abuela Ellen se había celebrado en el banco delantero hace 12 años. Después del servicio matutino, Gerald se puso de pie cerca de la mesa de café en el salón de confraternidad y anunció que la familia estaba organizando una reunión de comida compartida. La mayoría de la congregación se quedó. Él había estado trabajando en la sala toda la semana. Aprendí esto más tarde. Llamadas telefónicas, conversaciones privadas después del grupo de oración del miércoles. Estamos preocupados por Donna. Ella no ha sido ella misma. Agradeceríamos su apoyo. 25 personas arreglaron sus sillas plegables en un círculo suelto sobre el piso de linóleo, las patas de metal raspando la baldosa. Las luces fluorescentes zumbaban en el mismo tono que las de la sala de emergencias.
Noté que el pastor Tom Avery se sentó a la cabeza del círculo, Biblia en su rodilla, luciendo como un hombre que había aceptado arbitrar algo que no entendía completamente. Gerald se sentó frente a él, camisa planchada, expresión seria, el patriarca preocupado. Patricia estaba a su lado, ojos ya rojos, pañuelo en su mano, lista. Daniele se sentó a su izquierda, brazos cruzados, mandíbula tensa. Entré con Lily. Ella llevaba un libro para colorear y una caja de crayones. Encontré 2 sillas cerca de la puerta y me senté. 25 rostros se volvieron hacia mí, algunos con simpatía, algunos con curiosidad, algunos con la mirada particular que la gente tiene cuando ya han decidido lo que están viendo. Gerald se aclaró la garganta y se puso de pie. Gracias a todos por estar aquí. Como algunos de ustedes saben, nuestra Donna ha estado pasando por un momento difícil. Él barrió su mirada por la habitación. Ha estado en el hospital 2 veces. Ha estado bajo mucho estrés. Pat y yo, estamos preocupados. Queremos asegurarnos de que reciba la ayuda que necesita. Patricia se secó los ojos con el pañuelo en señal. Simplemente la amamos tanto. Un murmullo de simpatía recorrió las sillas. Vi cabezas asentir. Glenda Morrison, de 70 años y sentada cerca de la ventana, presionó su mano contra su pecho. Ted Buckley, a mediados de sus 50, se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas. La habitación se estaba inclinando en la dirección de Gerald, y él lo sabía. Continuó, voz firme, medida, la voz de un hombre que había ensayado esto. Sé que esto es difícil de escuchar, pero Donna ha estado tomando algunas decisiones irracionales últimamente, acusando a miembros de la familia de crímenes. Hizo una pausa para dejar que esa palabra aterrizara, amenazando con vender la casa familiar. El murmullo se hizo más fuerte. Sentí el peso de ello. 25 personas recalibrando quién era yo en sus mentes. Ted Buckley sacudió la cabeza lentamente. Tal vez ella sí necesita a alguien cuidándola. Gerald asintió, agradecido, humilde, perfectamente calibrado. El tribunal necesita saber que la comunidad ve lo que nosotros vemos, que ella necesita a alguien para ayudar a manejar sus asuntos, solo temporalmente hasta que esté mejor. Daniele descruzó los brazos el tiempo suficiente para secarse los ojos. Su rímel no se corrió. Noté eso también. Me senté quieta. Lily coloreaba a mi lado, una casa morada con un sol amarillo. El sonido de su crayón sobre el papel era la única cosa honesta en esa habitación. El pastor Avery se movió en su silla. Miró a Gerald, luego a mí. Algo en su expresión todavía estaba inquieto. Gerald, dijo cuidadosamente. Donna ha aceptado esta reunión. Gerald extendió las manos. Ella está aquí, ¿no? Avery se volvió hacia mí. Donna, ¿te gustaría decir algo? Levanté la vista del dibujo de Lily. 25 pares de ojos, el zumbido fluorescente, el olor a café y pastel. Sí, dije. Me gustaría. Antes de que pudiera ponerme de pie, Daniele intervino. Ven. Se volvió hacia la habitación, palmas hacia arriba. Lo está haciendo de nuevo, haciendo que todo se trate de ella. Patricia soltó un pequeño sollozo, más fuerte que el último. No puedo ver a mi hija destruirse a sí misma. Gerald vio el impulso. Me dio la espalda y se enfrentó al círculo, la voz bajando a ese registro bajo y firme que usaba cuando quería sonar como el razonable. Esto es exactamente de lo que estamos hablando. Ella no puede manejar conversaciones básicas sin volverse conflictiva. No estamos tratando de lastimarla. Estamos tratando de ayudar. Murmullos de acuerdo. Una mujer del grupo de oración, Karen Dietrich, se estiró y apretó la mano de Patricia. Estás haciendo lo correcto, Pat. Ted Buckley asintió de nuevo. Parece que se ha estado acumulando por un tiempo. Miré alrededor de la habitación. 25 personas que me habían conocido toda mi vida, que me habían visto crecer en esta iglesia, y me estaban mirando de la manera en que miras a alguien que está resbalando, con lástima y distancia y alivio de que no sean ellos. Glenda Morrison atrapó mi mirada desde la ventana. Su rostro era más difícil de leer. Ella no estaba asintiendo. Miré a Lily.
Había terminado la casa morada y estaba comenzando con las flores, tallos verdes, pétalos rojos, su lengua asomando en concentración. Cada segundo que me quedaba callada, funcionaba. La versión de Gerald se convertía en la verdad por defecto. El padre preocupado, la hija inestable, la familia solo tratando de ayudar. Había pasado 33 años siendo callada, siendo manejable, siendo la que absorbe y se ajusta y no causa problemas. Esa era la versión de mi alrededor de la cual habían construido esta trampa. Me puse de pie. No alcé la voz. He aprendido que la persona más callada en la habitación es generalmente la que tiene la verdad. Metí la mano en mi bolso y puse una carpeta manila sobre la mesa frente a mí. La habitación se quedó quieta, no en silencio. Podías escuchar la cafetera gorgoteando en la esquina, el crayón de Lily sobre el papel, el leve crujido de una silla plegable, pero cada voz se detuvo. Me alegro de que todos estén aquí, dije. Porque hay algunas cosas que esta comunidad debería saber. Abrí la carpeta y saqué el primer documento, lo sostuve para que la habitación pudiera ver el sello del condado. Esta casa, la casa en la que vive mi familia, es mía. Propietaria única. Mi abuela Ellen me la dejó hace 12 años. Esta es la escritura. La puse plana sobre la mesa. Mi nombre, solo mi nombre. La boca de Gerald se abrió. No salió nada. Mi padre, mi madre y mi hermana han vivido en mi casa sin pagar alquiler durante 12 años. Nunca pedí $1. Saqué la siguiente página. El informe de crédito. Los 3 buros resaltados en amarillo donde aparecían las cuentas fraudulentas. 3 tarjetas de crédito se abrieron a mi nombre sin mi conocimiento o consentimiento. Deuda total $47.000. Puse las solicitudes escaneadas junto al informe. Las firmas en estas solicitudes son la letra de mi padre. Un sonido se movió a través de la habitación. No un jadeo exactamente, sino la inhalación colectiva de 25 personas recalculando lo que pensaban que sabían. Gerald se puso de pie. Eso es una mentira. El banco lo confirmó. Dije, tengo un número de caso de la Comisión Federal de Comercio y un informe policial archivado en el Departamento de Policía de Riemont. Metí la mano en la carpeta una vez más. Y hace 6 meses, alguien abrió una tarjeta de crédito a nombre de mi hija de 7 años. $1.200. La mano de Glenda Morrison fue a su boca. El pastor Avery se volvió lentamente y miró a Gerald. La habitación había cambiado. Podía sentirlo como la presión del aire cayendo antes de una tormenta. Las personas que se habían inclinado hacia Gerald estaban sentadas erguidas ahora. Karen Dietrich había retirado su mano de la de Patricia. Yo no había terminado. Pero eso no es todo lo que mi padre ha estado haciendo. Mantuve mi voz nivelada, sin temblor, sin ira, solo hechos. 2 semanas después de mi última hospitalización, presentó una petición en el juzgado del condado para que me declararan legalmente incompetente. Puse la copia impresa de la entrada del expediente sobre la mesa. Registro público. Maggie la había obtenido del secretario del tribunal. Si esta petición se aprobara, mi padre se convertiría en mi tutor legal. Él controlaría mis finanzas. Miré directamente a Gerald. Él podría vender mi casa, la casa que él no posee, para pagar deudas que sacó a mi nombre. El rostro de Gerald había pasado de rojo a gris. Se agarró al respaldo de su silla. Estás tergiversando todo. Estaba tratando de protegerte. Estabas tratando de protegerte a ti mismo. Patricia se puso de pie a medias, con el pañuelo presionado contra su cara. Donna, por favor, aquí no. Tú elegiste aquí, mamá. Papá invitó a 25 personas, así que déjalos escuchar. Me volví hacia Daniele. Ella no se había movido. Sus brazos estaban cruzados tan fuertemente que sus nudillos estaban blancos. Y mi hermana firmó esta petición como testigo, declarando bajo juramento que yo era mentalmente incapaz. Sostuve la página para que la habitación pudiera ver su firma. Diles, Danny. Diles cuánto te prometió papá de la venta. La boca de Daniele funcionó, pero no salió ningún sonido. Ella miró a Gerald. Él no le devolvió la mirada.
Ella miró al suelo. A mi derecha, una silla raspó contra el linóleo. Ted Buckley, el hombre que había dicho que necesitaba a alguien cuidándome hace 5 minutos, recogió su silla plegable, la movió 3 filas hacia atrás y se sentó sin decir una palabra. El silencio que siguió fue el sonido más fuerte que había escuchado en esa habitación. El pastor Tom Avery se levantó de su silla. Era un hombre alto, delgado con gafas de lectura que seguía empujando hacia arriba en el puente de su nariz. Había dirigido esta congregación durante 19 años. Había casado parejas y enterrado a sus padres y se había sentado con familias a través de todo tipo de dolor. La gente confiaba en él. Gerald había contado con eso. Gerald. La voz de Avery era tranquila, pero llevaba todo el peso de la habitación. Acepté estar aquí hoy porque me dijiste que Donna estaba en crisis. Me dijiste que era un peligro para sí misma. Gerald comenzó. Ella lo es. Estoy mirando a una mujer que trajo documentación. Avery continuó como si Gerald no hubiera hablado. Que habló con calma, que no ha alzado la voz ni una vez. Se volvió para enfrentar a Gerald completamente. Y estoy mirando a un padre que robó la identidad de su hija y la de su nieta. Se dirigió a la habitación. Creo que todos le debemos una disculpa a Donna por estar aquí bajo falsos pretextos. Glenda Morrison habló a continuación. Su voz era espesa. Gerald Paxton, te he conocido 30 años. ¡Qué vergüenza! Karen Dietrich alejó su silla 6 pulgadas de Patricia. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Patricia estaba llorando ahora. No del tipo ensayado, del tipo real, del tipo que viene cuando la audiencia para la que pasaste toda tu vida actuando finalmente ve el detrás de escena. La voz de Gerald se quebró por primera vez. No entienden. Iba a pagarlo. Tenía un plan. Tu plan era vender mi casa, dije. No le quedaba nada. Estaba allí de pie, 61 años, con su camisa de domingo planchada en una iglesia donde todos lo habían llamado por su primer nombre durante 3 décadas, y no tenía nada. Pero yo no había terminado, porque había una cosa más que no les había dicho todavía. Una cosa más. Metí la mano en mi bolso. A partir de esta mañana, mi casa está listada para la venta. La habitación crujió. Alguien en la parte de atrás susurró algo que no pude captar. La cabeza de Gerald se levantó de golpe. No puedes hacer eso. Vivimos allí. Viven en mi casa sin un contrato de arrendamiento, sin pagar alquiler. Saqué 3 sobres blancos de la carpeta y los puse sobre la mesa. Uno frente a Gerald, uno frente a Patricia, uno frente a la silla vacía de Daniele. Ella se había puesto rígida, pero no se había ido. Mi abogada ha preparado un aviso por escrito de 30 días para los 3. Eso es más de lo que la ley requiere. Gerald miró el sobre como si pudiera detonar. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Dejé que esa pregunta se asentara en el aire por un momento. Quería que cada persona en esa habitación la escuchara. Esa es la primera vez en 12 años que has tenido que responder esa pregunta. La he estado respondiendo por ustedes toda mi vida adulta. Patricia se aferró al brazo de Gerald. Donna, no puedes echar a tus padres a la calle. No los estoy echando. Les estoy dando un aviso de 30 días por escrito. Mantuve mi voz firme. Lo cual es más cortesía de la que me dieron cuando intentaron que me declararan incompetente. Daniele se puso de pie, agarró su bolso, su silla se inclinó hacia atrás y resonó contra el linóleo. Caminó hacia la puerta y dijo, lo suficientemente alto para que la primera fila escuchara, esto es una locura. La puerta se cerró detrás de ella. Nadie la siguió. Miré a Gerald. Todavía sostenía el sobre. Sus manos temblaban ligeramente. Patricia estaba presionada contra su hombro, lágrimas corriendo el rímel por sus mejillas. Cerré mi carpeta. No me sentí triunfante. Me sentí como una mujer que acababa de terminar la cosa más difícil que había hecho, de pie en una iglesia donde había sido bautizada. Me volví hacia el pastor Avery. Gracias por su tiempo, pastor. Él encontró mis ojos. No había lástima en su rostro, solo respeto y algo que parecía tristeza por lo que nos había traído aquí. Donna,
Si tú o Lily necesitan algo, esta iglesia está aquí para ustedes. Asentí. Miré a Lily. Había terminado su página para colorear. Una casa morada, sol amarillo, flores verdes. La sostuvo para mostrármela, ajena a todo lo que acababa de suceder sobre su cabeza. ¿Lista, bebé? ¿Puedo llevar los crayones? Puedes llevar los crayones. Tomé su mano y caminé hacia la puerta. Glenda Morrison estaba parada cerca de la salida. Se estiró y tomó mi mano libre en ambas suyas. Sus dedos eran delgados y cálidos. Tu abuela Ellen estaría orgullosa de ti, cariño. Mi garganta se tensó. Esa fue la primera vez en todo el día. Gracias, señora Morrison. Afuera, el sol de octubre estaba bajo y dorado. La grava crujía bajo nuestros zapatos. Lily saltó adelante hacia el auto, libro para colorear bajo su brazo. Mamá, ¿por qué estaba molesto el abuelo? Abrí el auto y abrí su puerta. Porque las cosas van a ser diferentes ahora, bebé, pero diferente puede ser bueno. Ella consideró esto con la seriedad que solo una niña de 7 años puede manejar. Luego subió y se abrochó el cinturón. Me senté en el asiento del conductor, encendí el motor, salí del estacionamiento. No me sentí victoriosa. Me sentí cansada, pero era un tipo diferente de cansancio, el tipo que viene después de que finalmente dejas algo que has estado cargando demasiado tiempo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Donna, soy Ted Buckley. Te debo una disculpa. No tenía idea. Si necesitas una referencia para algo, trabajo, vivienda, llámame. Dejé el teléfono y conduje. Quiero hacer una pausa de nuevo por solo un momento porque sé que esta parte de la historia golpea de manera diferente dependiendo de dónde estés sentado. Si alguna vez has tenido que entregar un aviso de desalojo a tu propio padre o incluso solo imaginaste cómo se sentiría eso, conoces el peso de ello. No lo disfruté. No planeé un discurso dramático. Simplemente dejé de absorber lo que nunca fue mío para cargar. Esto es lo que quiero saber de ustedes. ¿Creen que 30 días fue demasiado generoso para personas que intentaron que me declararan incompetente? ¿O debería haberles dado más tiempo? Díganme en los comentarios. Bien, déjenme contarles lo que sucedió después de ese domingo. La semana después de la reunión de la iglesia, las cosas se movieron rápido, pero a través de canales, no caos. Maggie llamó el jueves. El juez había revisado su moción para desestimar la petición de tutela. Había visto el informe de robo de identidad, los números de caso de la Comisión Federal de Comercio, la carta médica de la doctora Rohr confirmando mi plena capacidad cognitiva y legal, y el motivo financiero documentado que Gerald tenía para buscar el control de mis activos. La petición fue desestimada sin una audiencia. El juez agregó una nota al archivo: el peticionario parece tener un conflicto de intereses significativo. Esa misma semana, el oficial Harris en el departamento de policía de Richmond llamó para confirmar que la investigación estaba activa. Gerald había sido convocado para una entrevista formal en la estación. Contrató a un abogado, el mismo abogado de segunda del siguiente condado que lo había ayudado a presentar los documentos de tutela. Ese abogado, después de revisar la evidencia que Maggie había compilado, se retiró del caso dentro de las 48 horas. Las cuentas de crédito fraudulentas bajo mi nombre fueron congeladas por los 3 buros. El proceso de disputa tomaría de 2 a 3 meses, pero Russell Briggs en First Union confirmó que no sería responsable de los $47,000. La cuenta abierta bajo el nombre de Lily fue cerrada inmediatamente. Su archivo de crédito fue limpiado. Gerald me llamó un miércoles por la noche. Su voz era diferente. Despojada de la autoridad, la postura, la calma ensayada. Sonaba como un hombre parado al borde de algo de lo que no podía salir hablando. Donna, por favor. Voy a ir a la cárcel. Soy tu padre. Yo estaba parada en la cocina lavando el plato de cena de Lily. Sostuve el teléfono contra mi oreja y vi las burbujas de jabón deslizarse de la cerámica. Deberías haber pensado en eso antes de robarle a tu nieta. Colgué. Terminé los platos. Me sequé las manos. Y no sentí nada que necesitara perdonar.
Las consecuencias sociales en un pueblo pequeño no llegan todas a la vez. Se filtran como agua encontrando grietas en una base. Patricia intentó asistir al grupo de oración del miércoles la semana siguiente. Glenda Morrison me contó sobre ello más tarde suavemente, como si estuviera reportando el clima. Tu madre entró y se sentó. Nadie se movió, pero nadie se sentó junto a ella tampoco. Se fue antes de la oración de apertura. No fue crueldad. Fue algo más silencioso y peor, el silencio de personas que no sabían qué decirle a una mujer que había visto a su esposo robar la identidad de su hija y eligió mirar hacia otro lado. Daniele eliminó la publicación de La Reina del Drama, pero las capturas de pantalla ya habían circulado a través de la red de chismes de Riemont. Cadenas de mensajes de texto, mensajes grupales, la maquinaria silenciosa de una comunidad procesando un escándalo. Un compañero de trabajo en la tienda de conveniencia donde Daniele trabajaba a tiempo parcial le preguntó directamente, entonces, ¿tu papá realmente abrió tarjetas a nombre de tu sobrina? Daniele presentó su renuncia ese viernes. Patricia me llamó una vez. Respondí porque pensé que podría ser sobre la logística, la mudanza. Has destruido a esta familia, dijo. Estaba doblando la ropa de Lily. Camisas pequeñas, calcetines pequeños. No, mamá. Tuviste como sucedía, y elegiste el lado equivocado. Colgó. Gerald y Patricia se mudaron de 412 Maple Lane el día 24, 6 días antes de la fecha límite. Alquilaron un remolque de ancho simple en Milford, el siguiente pueblo. No los vi irse. Estaba en el trabajo. Daniele se había mudado después de una semana, se fue a quedar con una amiga en Columbus. Caminé por la casa vacía esa noche. 12 años de vida, agujeros de clavos en las paredes, marcas en la alfombra donde habían estado los muebles. La cocina olía al café de Patricia. La marca del sillón reclinable todavía estaba en la alfombra de la sala de estar. No me sentí feliz. Me sentí más ligera. Hay una diferencia. La casa se vendió en 6 semanas. Una pareja joven de Dayton, compradores por primera vez, emocionados por el porche en el patio trasero. Ofrecieron 178 y acepté. Después de los costos de cierre, la comisión del agente inmobiliario y los honorarios legales de Maggie, me fui con poco menos de $150,000. No una fortuna, pero más de lo que había tenido en un solo lugar. Lo usé cuidadosamente. Primero, pagué mis facturas del hospital en su totalidad. Segundo, puse un depósito en un apartamento de 2 habitaciones en Grover City, cerca de la oficina de Maggie, cerca de una buena escuela primaria para Lily, a 30 minutos de Riemont, pero lo suficientemente lejos para que el aire se sintiera diferente. Tercero, abrí una cuenta de ahorros para educación 529 a nombre de Lily. Real esta vez, a su nombre, para su futuro, con solo mi firma en ella. Lily comenzó en la nueva escuela un lunes. Llevaba su mochila morada y sostenía mi mano a través del estacionamiento. Esa tarde, llegó a casa y miró alrededor del apartamento. Cocina pequeña, pasillo estrecho, su habitación apenas lo suficientemente grande para la cama y una estantería. Este apartamento es más pequeño, mamá. Lo sé, pero es nuestro. De verdad. Ella pensó en eso por un segundo. Luego fue a su habitación y comenzó a pegar sus dibujos en la pared. Me transferí al turno de día en un hospital en Grover City. La paga era ligeramente menor, pero dormía todas las noches. Cenaba con mi hija. Veía el sol ponerse desde una ventana que no pertenecía a nadie más que a mí. Una semana después de mudarnos, llegó una carta. Sin dirección de remitente. Adentro, una tarjeta de regalo de $50 para Target y una nota escrita a mano en papelería azul pálido. Ellen me dijo una vez, esa chica sabrá cuándo es el momento de ponerse de pie. Ella tenía razón. Glenda. La leí 2 veces, luego la puse en el cajón al lado de mi cama, donde guardo las cosas que importan. 3 meses después, el mundo se veía diferente de adentro hacia afuera. Gerald aceptó un acuerdo de culpabilidad. El fiscal del distrito lo acusó de un cargo de robo de identidad, un delito grave bajo la ley de Ohio, dada la cantidad y el hecho de que una víctima era menor de edad. Su abogado lo negoció a la baja,
2 años de libertad condicional, asesoramiento financiero obligatorio, restitución total. Aunque con los ingresos de Gerald, eso tomaría años. Un registro criminal permanente. No fue a prisión. Tenía 61 años, primer delito, y la oficina del fiscal del distrito tenía casos más grandes, pero el registro lo siguió. Cuando solicitó un trabajo de mantenimiento a tiempo parcial en un motel en Milford, realizaron una verificación de antecedentes. No lo consiguió. Eventualmente encontró trabajo reponiendo estantes en una tienda de suministros agrícolas a 20 millas de distancia. Patricia se quedó con él. No me sorprendió. Ella había elegido ese lado hace mucho tiempo. Escuché a través de Glenda que Patricia le dijo a la gente en su nueva iglesia, una diferente en Milford, que yo había tenido un colapso y me volví contra la familia. Algunas personas le creyeron, otras no. Ya no me importaba. Daniele nunca llamó. Yo nunca llamé a Daniele. No hubo una reconciliación llorosa, ninguna escena en una cafetería donde nos abrazamos y lloramos y prometimos hacerlo mejor. A veces así es como termina. No con una puerta cerrándose de golpe, sino con una puerta que simplemente permanece cerrada. No los odiaba, a ninguno de ellos. El odio requiere energía que prefiero gastar en otra parte. En la tarea de Lily, en mis pacientes, en el pequeño jardín que comencé en el balcón del apartamento. Tomates cherry y albahaca. Lily los regaba cada mañana antes de la escuela. Ya no los cargo. Esa es la cosa más verdadera que puedo decir. Los dejé y mis brazos recuerdan lo que se siente estar vacíos y libres. Quiero decirles lo que aprendí, no como consejo, solo como lo que me sucedió a mí. Aprendí que las personas que te llaman dramática son generalmente las que hacen más daño. Porque si pueden hacerte dudar de tu propia reacción, nunca tienen que responder por sus acciones. Cada vez que me enfermaba, cada vez que estaba cansada, cada vez que hacía una pregunta, dramática. Es una palabra diseñada para hacerte más pequeña. Y pasé años dejando que funcionara. Aprendí que poseer algo en papel no significa nada si no lo proteges. Fui dueña de esa casa durante 12 años y nunca una vez actué como si fuera mía. Dejé que la gente viviera en ella sin pagar alquiler. Dejé que reorganizaran los muebles. Dejé que la llamaran la casa de la familia. Hasta que casi lo creí yo también. La generosidad sin límites no es generosidad. Es una puerta abierta sin cerradura. Aprendí que verificar tu informe de crédito y el de tu hijo no es paranoico. No es dramático. Es crianza. Si hubiera mirado 3 años antes, habría atrapado la primera tarjeta. Si hubiera mirado 6 meses antes, el nombre de Lily nunca habría sido tocado. Lo verifico cada trimestre ahora. Toma 10 minutos. Y aprendí que familia no es una palabra que le dé a nadie el derecho de robarte, mentir sobre ti o tratar de tomar tu libertad. La sangre no es un contrato. El amor no es un contrato de arrendamiento. Y las personas que usan la palabra familia para mantenerte callada son generalmente las que tienen más que esconder. Establecer un límite no es venganza. Es el primer paso hacia la paz. Lily me preguntó la semana pasada si volvería a ver al abuelo. Le dije la verdad. No lo sé, bebé, pero sé que estás a salvo. Ella asintió, recogió su crayón y volvió a dibujar. Eso fue suficiente. Es un martes por la noche. El apartamento está tranquilo. Lily se sienta a la mesa de la cocina, inclinada sobre una hoja de papel blanco con sus crayones esparcidos a su alrededor como el estudio de un artista diminuto. Estoy en el fregadero, lavando el último de los platos de la cena. La ventana sobre el grifo mira hacia el estacionamiento, y más allá, una hilera de árboles de arce que apenas comienzan a cambiar de color. Mamá, mira. Me seco las manos y camino hacia ella. Ella sostiene el dibujo. 2 personas de pie frente a una casa pequeña. La más alta tiene cabello castaño y está sonriendo. La más baja está sosteniendo la mano de la más alta. Hay flores en el patio, rojas y moradas, y un sol amarillo en la esquina con rayos que se extienden hasta los bordes de la página. Esas somos nosotras, mamá. Lo somos. Ella vuelve a agregar detalles. Un gato, aparentemente. No tenemos un gato,
Pero en el mundo de Lily, lo tenemos, y eso está bien. Vuelvo al fregadero. El agua corre tibia sobre mis manos. Mi abuela Ellen solía decir algo. Lo decía mientras colgaba la ropa o desgranaba guisantes o hacía las 100 pequeñas cosas que mantenían una casa unida. Ella decía, una casa son solo paredes, Donna. El hogar es a quien proteges dentro de ellas. Pasé 12 años protegiendo a las personas equivocadas dentro de las paredes equivocadas. Puse excusas para personas que no hacían espacio para mí. Lo llamé amor. Lo llamé deber. Lo llamé familia. Ahora tengo 2 habitaciones, una hija que dibuja imágenes de nosotras y una puerta que cierro con llave cada noche. No porque tenga miedo, sino porque por primera vez, lo que hay adentro es verdaderamente mío. Mi padre preguntó en ese salón de confraternidad de la iglesia frente a 25 personas, ¿quién es dramático ahora? No le respondí entonces, pero responderé ahora. Nadie, porque ya no vivo en su historia. Vivo en la mía. Gracias por quedarse conmigo a través de todo esto. Si esta historia significó algo para ustedes, si les recordó que tienen el derecho de protegerse a sí mismos y a las personas que dependen de ustedes, agradecería si presionaran ese botón de me gusta. Y si aún no están suscritos, me encantaría tenerlos aquí. Leo cada comentario y quiero escuchar de ustedes. ¿Alguien en su familia ha cruzado alguna vez una línea que pensaron que nunca cruzarían? ¿Qué hicieron? ¿O qué desearían haber hecho? Hay otra historia esperándolos en la descripción. Creo que entenderán exactamente por qué la elegí.